por favor, si me permite, vamos a pedirle a don David que nos grabe para saludar con muchísimo gusto a nuestro queridísimo amigo, periodista y escritor Francisco Cruz. Querido Paco, bienvenido a Sin Censura, ¿cómo estás? Toño, ¿cómo estás? Buenos días. Fíjate lo importante de que estabas platicando ahora mismo de este campus, un campus más del Instituto Politécnico Nacional, tú decías bien, no es cualquier cosa, es una de las mayores instituciones públicas de educación superior en este país. Y aquí lo hemos dicho en repetidas ocasiones, Toño, desde más allá de los peros que yo tengo con el presidente Luis Echeverría Álvarez y de toda la corrupción en su gobierno, fue el último año que se construyó y se prestó atención a la educación a la educación en general en este país. Después de Luis Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas, Fox, Calderón, Cedillo, Enrique Peña Nieto, ninguno construyó nada, nadie hizo nada hasta que toma posesión en 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Se está volviendo a construir en este país. Nadie construía, tú sabes, nos dejaron, o el PRI y el PAN dejaron un país en ruinas, sin construcción, un país lleno de ladrones, llamados empresarios, magnates, en muchos casos, y políticos y banqueros abiertamente ladrones, así, inmorales todos, empresarios, magnates, banqueros, políticos priistas, políticos panistas, que llegaban al gobierno para robar, para enriquecerse, para saquear al Estado, y ninguno construyó. Ya hemos platicado aquí, por ejemplo, Toño, dando las cantidades de la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, el gobierno de Felipe Calderón recibió solo por la venta de petróleo crudo 400,000 millones de dólares y no, nadie recuerda una obra de Calderón, sino hospitales a medias y eso, o al inicio, una barda, su monumento bicentenario, su avicrema por el que se robaron millones, si no hicieron nada, nada. Y hoy se retoma, a partir del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se retoma un proyecto educativo en este país, que ya no hubo. Hay que ver la universidad, el mismo Politécnico, las universidades de los estados autónomas, nunca más volvieron a crecer. Se quedaron ahí de tal forma que cuando llegaba un alumno, salía de la preparatoria, había un embudo grandísimo en el que se atoraba todo mundo y unos cuantos entraban a las universidades públicas, empezando por la UNAM y por el Instituto Politécnico Nacional y cada una de las universidades autónomas estatales. Así que hoy se retoman proyectos de crecimiento y yo digo, cuando digo hoy quiero decir a partir de diciembre de 2018, y esa es la importancia de instituciones como esta, campus como o la Universidad Rosario Castellanos, Toño. Así que el país retoma un proyecto educativo que perdió a partir del sexenio de José López Portillo, para que tengas idea o que tengamos idea la importancia que representa la inauguración de este campus, Toño. Sí, no, y fíjate, no me acordaba de eso, de cómo es que de la forma más asquerosa, efectivamente en el sexenio de Felipe Calderón tuvieron para dar y regalar, tuvieron dinero para poder crear, para hacer muchísimas cosas. No hubo la necesidad pues vamos, de llegar a aumentar los impuestos. No hubo una ganancia solamente por la venta del petróleo de 400,000 millones de dólares, y en lugar de hacer algo, pues se dedicaron al saqueo. Efectivamente, Paco, lo único que recordamos tú y yo es, y el público seguramente, pues es la barda esa que no sirve para una chingada así lo digo yo, yo sé que hay niños ahí escuchándonos, tapen los oídos, no podemos nosotros autocensurarnos, con mucho respeto para la querida Natalia, que hace rato se acercaba ya a Sin Censura, pero es algo que tenemos aquí en Sin Censura para referirnos siempre a la estela de luz, la pinche pendejada esa, sí le decimos aquí en Sin Censura, la pinche pendejada esa de la estela de luz, que costó miles de millones de pesos, y eso es lo único que recordamos. Este plantel nuevo del Instituto Politécnico Nacional es positivo hasta la pared de enfrente. Va a generar una oportunidad para 30,000 jóvenes. ¿Sabe lo que es eso? 30,000 jóvenes que van a poder estudiar por semestre ahí, que van a poder aportar a la ciencia y a la cultura en México, ¿no? Pues por supuesto que es una situación que va a ser de lo más
fuerte para México. Así que no lo echemos en saco roto. Como no nos echar en saco roto, y contigo quería platicar de esto, querido Paco, lo que acaba de ocurrir. Desde muy temprano estamos analizando la designación de un personaje, pues hasta cierto punto controvertido por parte del extremadamente controvertido Donald Trump, para que sea el nuevo embajador de México en perdón, embajador de los Estados Unidos en México, porque abiertamente ha sido definido por la misma CIA como uno de sus exespías. Este señor ha trabajado en estas agencias de inteligencia de los Estados Unidos y así ha sido definido por parte de su currículum ahí en la CIA como un exespía, quien será ahora él, seguramente, porque no le dicen que no da nada a lo que pide Trump ahora que tiene poder absoluto, el nuevo embajador de los Estados Unidos en México. Es el señor Ronald Johnson, quien, híjole, pues tiene una larga trayectoria de intervenciones en todo el mundo. Llega después de haber sido el embajador de Trump en El Salvador y ahora va a ser el embajador de los Estados Unidos en México. Y antes de que te dé la palabra, Paco, solamente déjame hacer este planteamiento. En un principio, tal vez minimizando la relación que pudiéramos tener mexicanos y estadounidenses o la relación bilateral, Trump mandó pues un payaso, ¿no? A un payaso para que fuera el embajador, a un supuesto abogado de nombre Christopher Landau, que se la pasó comiendo tacos, paseándose por la Roma, yendo a sitios turísticos en la Ciudad de México y en varias partes. Nada más fue a pasearse, ¿no? Y ahora supuestamente pues lo van a tener ahí como subsecretario en el Departamento de Estado, supuestamente, ¿no? A alguien como Christopher Landau. Este señor del que le hablamos, el que ahorita le va a dar usted un perfil más avanzado, el buen Paco Cruz, el señor Ronald Johnson, no se anda con tonterías, ¿eh? Es un sujeto pesado al hablar pues, las relaciones internacionales, es un sujeto con una larga trayectoria en cuanto al espionaje, en cuanto a las intervenciones de los Estados Unidos en el mundo, y no solamente con el gobierno de Donald Trump. Ojo, ahora sí, perdón que como nos pone Jones, exactamente es un pez gordo de la CIA. Querido Paco, te escuchamos. Toño, fíjate, te lo voy a dividir en dos partes. El currículum o la hoja de vida laboral de Ron Johnson, la podemos ver allí bien bonita. Senador, coronel en retiro, fuerzas especiales, diplomático, parte funcionario de los comités de seguridad nacional en el Senado, en el Congreso de Estados Unidos. Pero cuando tú analizas quién es, solemos referirnos a él como un halcón. Como un halcón. ¿Qué es un halcón? Mira, en los 60 tenemos que ir a regresar porque esto, para aclararte esto y luego vamos a decir qué representa. ¿Qué es un halcón? En los 60, en los 70, había dos términos, algunos términos, pero dos eran en especial para referirse a estos personajes que hacían la política exterior, la diplomacia de Estados Unidos. Había halcones y había palomas. Las palomas eran suaves, los halcones eran duros, apoyaban abiertamente la intervención militar en Vietnam, para contener, decían ellos, la expansión del comunismo, y las palomas eran las que buscaban las soluciones diplomáticas y pacíficas. Así que ya entendemos lo que es un halcón. Es un hombre duro, es un hombre que favorece todas las políticas, incluidas armamentistas. Son personajes que son la mano dura de la diplomacia de Estados Unidos. Y este hombre, además, pues ya lo decías bien, fue un espía de la CIA, así que favorece todo eso. Entonces, eso es en términos, ¿a quién está nombrando Trump? A un tipo duro, a un tipo que favorece la intervención militar, las irrupciones de las agencias, no solo la CIA, de cualquier agencia de Estados Unidos en territorios extranjeros con y sin permiso. Es decir, es un hombre que es durísimo. Y luego, bueno, ¿qué representa a la nominación de Ron Johnson como futuro embajador de Estados Unidos en México? Bueno, uno primero es un viraje completo de 180 grados
a la política exterior que del mismo Trump en su primer gobierno, la política exterior, la diplomacia de Joe Biden, es un giro abierto, es una especie de política diplomática de castigo, así que vamos a ver un endurecimiento en no solo en la retórica de Trump cuando llegue a la Casa Blanca de Washington a partir del próximo 20 de enero, sino va a haber una mano dura de un negociador o no negociador, un representante del gran empresariado, como Ken Salazar, que llegó a México para promover los intereses de los grandes consorcios o las firmas internacionales para tratar de evitar que López Obrador nacionalizara la política energética, nacionalizar el litio, de un hombre que llegó con intereses empresariales, comerciales, viene un hombre que favorece la milicia, que favorece el militarismo, que favorece la política de espionaje. Así que es un viraje, es un cambio, es consolidar, consolidar la narrativa violenta, virulenta de Donald Trump. ¿Hasta dónde van a llegar? Mira, pues lo primero que nos dice, yo vengo diciendo hace tiempo, lo decimos desde después del 25 de julio, que la DEA tiene grandes intereses, por ejemplo, en Sinaloa y es parte de los promotores de la violencia en este momento. En Sinaloa, bueno, con la mano de personajes como Ron Johnson, como Marco Rubio, esto se va a endurecer. La verdad es esa, se va a endurecer, eso hay que decirlo. Yo tengo la impresión, por lo que hay de información, por todo lo que hemos leído, por la narrativa de Donald Trump, que Marco Rubio se va a hacer mucho cargo de las políticas de Medio Oriente, de las políticas, la guerra en Rusia, Ucrania, va a atender esos problemas que afectan directamente a Washington, a Estados Unidos, y le están encargando a Ronald Johnson que se encargue de la política dura en México. Tú sabes, el embajador o los halcones directamente obedecen a órdenes del presidente de Estados Unidos, así que es un hombre que va a enviar informes directos. Primero sí, se los va a enviar a Marco Rubio, porque Marco Rubio también es un halcón, es un político, es un personaje duro, pero Ron Johnson va a tener llave abierta o derecho de picaporte, decimos nosotros, a la oficina oval de la Casa Blanca, así que vamos a ver, eh, por lo menos en este momento en papel, a un hombre que va a favorecer una política exterior agresiva, y que va a favorecer la intervención militar como herramienta para mantener la hegemonía dura de Estados Unidos en México. Es decir, sí, se conjunta todo el equipo de Trump en cuestiones de exteriores, de diplomacia, que va a ser de mano dura. ¿Cuáles eran las características de los halcones? Pues que eran un frente violento para defender y para proteger a Estados Unidos de amenazas externas. Una de ellas, pues claramente, ese era el comunismo, pero otro es el terrorismo. Así que vamos a ver una política que adopte en México una postura como la que se sigue en Irán, en Corea del Norte o en Rusia. Es decir, si vamos a ver un endurecimiento, el solo nombramiento de Ron Johnson, nosotros haríamos mal en esconder, no, hombre, es un hombre que viene a dialogar, a hacer diplomacia. No, no fue a El Salvador a hacer diplomacia, no fue no fue no ha ido a ninguna parte, ha sido parte importante de irrupciones en Afganistán, en Irak, así que es un hombre duro, violento, y es parte de esa historia de los políticos de Estados Unidos que están convencidos de que, como Marco Rubio, y por eso te digo, va a ser mancuerna con él, de que Nicaragua, ah, Cuba y Venezuela son el demonio para el mundo. Así que vamos a ver un poco más de agresividad, nada de, olvídate de Ken Salazar, de Landó, este hombre va a tratar de endurecer las tensiones con México. ¿Por qué?
porque les interesa. ¿Qué les interesa? Pues yo he dicho que les interesa hacer lo que hicieron en los 80, en los 90 en Colombia hasta 2009. Primero infiltraron a todos los grupos del crimen organizado, sobre todo Cártel de Medellín, Cártel de Cali, hasta cazar a Pablo Escobar Gaviria y después intervenir en la política exterior de Colombia hasta que Colombia les permitió instalar 8 bases militares allá en aquel país y luego ya vimos el resultado. La DEA controla todo eso y cárteles mexicanos, sobre todo Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, controlan parte de la producción de coca. Así que vamos a ver a un hombre que va a estar dedicado al espionaje, va a estar dedicado a analizar la situación política de México desde el punto de vista de Estados Unidos, eso tenemos que aclararlo, no desde el punto de vista nuestro. Son halcones por eso, son hombres duros por eso, van a estar dedicados a obligar a México, a obligar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, obligar al canciller Juan Ramón de la Fuente, obligar a al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, a hacer algunos cambios, ajustes que le favorezcan a Estados Unidos. ¿Lo van a lograr? Yo creo que no. Estoy convencido que no. La presidenta tiene una posición firme, sólida, pero van a intentar hacer a través de personajes como Ron Johnson, como Marco Rubio, hacer lo que no pudieron hacer con López Obrador, ni siquiera Donald Trump, ¿eh? Van a tratar de someter, de doblegar, de profundizar la dependencia que pudiera tener México de Estados Unidos. Así que la nominación en este momento de Ron Johnson como embajador de México en Estados Unidos es parte de esa presión del el cambio de rumbo, de reforzar un esquema de subordinación y de que comprometa la soberanía de México. ¿Lo van a lograr? Yo digo que no, pero eso van a hacer. Así que los primeros meses de 2025, empezando el 20 de enero, claro que es cuando toman posesión, enero, febrero, marzo, abril, mayo, vamos a ver un endurecimiento de la política exterior de Estados Unidos con un embajador. ¿Qué es eso? Es mano dura, es un tipo virulento, pero y que no va a estar pensando en la soberanía de México, sino en terminar, por ejemplo, con la crisis migratoria, y para ellos es que México detenga todo, y también pensando en el tráfico de fentanilo, pero claro, desde su punto de vista no van a ver nunca la paja, no van a ver el ojo ajeno, van a ver la paja en el ojo ajeno, no en el propio, no van a ver lo que pasa en el territorio de Estados Unidos, van a priorizar la diplomacia dura, la diplomacia de castigo, y eso es lo que representan los halcones, Toño. Eso es lo que representan una política que viene en 60, 70, con la guerra de Vietnam se dividieron y así permanecen, y además se usaban animales para eso, precisamente allí nace el término, halcones o palomas. Así que vamos a ver un embajador duro, nada que ver con Nando, nada que ver con Ken Salazar. Directamente va a atender los intereses y las que ellos crean que son las preocupaciones de Donald Trump una vez que esté en la Casa Blanca, Toño. Ahorita regresamos con el queridísimo Paco Cruz, porque tengo muchas preguntas sobre este nuevo embajador. Ya está la doctora Claudia Sheinbaum hablando en este evento, la inauguración del nuevo plantel del Politécnico Nacional, ahí en Puebla.